del otro. Entonces, poder saber cómo salirle enfrente al enemigo. Pero a veces cuando no estamos preparados con eso, entonces más bien nosotros salimos pegados con lo mismo de la otra persona. ¿Por qué? Porque no hemos sido preparados. Por eso Efesios 6 nos habla, ¿verdad? De esto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros encaramos una oposición real del enemigo y su fuerza. Por eso es que no es la lucha con los hermanos o los amigos, sino contra las huestes espirituales, y por eso es que necesitamos estar muy bien preparados para esto y no dejarnos, ¿verdad? Que el enemigo tome ventaja con nosotros. Efesios 6, 10 y 11 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra del Señor es muy clara y nos dice cómo debemos de estar y cómo debemos de prepararnos, ¿verdad? Así que no creamos o no veamos como muy tranquilo o muy fácil esto, ¿verdad? De entrar a lugares donde hay bastante eh, acechanza del enemigo y lo tomemos como algo muy light. No, es algo fuerte y por eso tenemos que estar preparados. La mina número 8 dice falta de supervisión, respaldo y responsabilidad. Esto es algo que hemos venido hablando mucho y pues aquí cuando dimos lo que es el desafío a las iglesias, hablamos mucho de esto, ¿verdad? De que de repente a nosotros como plantadores, me incluyo, aunque pues yo trabajo de una manera diferente, sí me gusta rendir cuenta, pero a muchos no les gusta rendir cuenta, no les gusta que los supervisen, no les gusta sentirse respaldados, ¿verdad? Y no les sienten que ellos pueden todo. Y la verdad no es así. Nosotros necesitamos ser supervisados, necesitamos rendir cuenta a a nuestros líderes que están antes que nosotros, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros podamos rendir cuenta para no caer en esta mina, que esta mina no nos vaya a detonar a nosotros, ¿verdad? Sino que realmente nosotros podamos sentir que estamos rindiendo cuenta, haciendo lo correcto, sentir el respaldo de las personas que nos dieron la oportunidad de estar donde estamos y que también poder ellos sentirse responsables de que tienen a alguien allí en un lugar, ¿verdad? Donde están recibiendo cuenta de ellos y que están siendo respaldados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos de que esto vaya a pasar a algo muy difícil. Mire, de repente, cuando no rendimos cuenta y nos creemos autosuficientes, la bendición de Dios no está allí con nosotros. Porque usted no puede ejercer autoridad si usted no está sujeto a su autoridad. Esos son principios de liderazgo. Y yo tengo que estar sujeto a mi autoridad para poder ejercer una autoridad. Así que por eso es bueno de que nosotros podamos rendir cuentas, ¿verdad? En otras palabras, un mentor que nos esté guiando para que podamos hacer las cosas de la manera más correcta, porque a veces nos equivocamos y no hay quien nos diga que nos equivocamos. Y nosotros creemos que estamos bien. Por eso es necesario tener un mentor. Y era lo que yo mucho, ¿verdad? Hice énfasis cuando el desafío. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos un mentor. Yo siempre he dicho, yo tengo 3 mentores y ahorita que acabo de agregar uno más, 4 mentores. Imagínense, ¿cuánto necesito? Y no es que uno se la sepa de todas, es que necesitamos tener
ese mentor que nos ayude a decirnos que está bien y que no está bien. Y que cuando nos lo diga, no nos molestemos, sino más bien que agradezcamos para que nosotros podamos crecer en el área espiritual, pero también pueda crecer el lugar donde estamos plantando, ¿verdad? Entonces, también vemos la mina número 9, insuficiencia de evangelismo. El Señor es el que atrae gente a su familia. El nacimiento de una iglesia es siempre un milagro, ¿verdad? Dios siempre hace esos milagros. Vemos que muchas veces la iglesia empieza a crecer y podemos decir a veces uno de la nada, pero no, es Dios que siempre hace, el dueño de la plantación es el que hace esos milagros en la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros también necesitamos hacer nuestra parte. Para Dios siempre, pero Dios siempre usa las oraciones, los planes visionarios y los esfuerzos de su pueblo para preparar el comienzo de una nueva iglesia. Todo tiene que ser en oración. Y eso lo dicen, ¿verdad? Los retiros que tenemos que hacer nosotros antes de iniciar una plantación de iglesia. Evangelizar casa a casa, persona a persona, con volante, con afiches, le llamamos nosotros aquí en Nicaragua, no sé cómo le dirán ustedes, pero, o sea, en los buses, dar un tratado, invitar de todas las maneras posibles para que ese primer día que nosotros podamos abrir al público la iglesia pueda haber bendición de Dios. Nosotros preocupémonos por invitar, por evangelizar, por llevar la palabra de Dios a cada persona y a cada lugar. El resto lo hace el Espíritu Santo. Eso ya no nos toca a nosotros, sino que al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Hechos 2:47, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, dice. Imagínense, cuando nosotros hallamos favor con Dios, cuando nosotros tenemos ese carisma, esa gracia de Dios en nuestra vida para con las personas, Dios hace que ellas lleguen hasta su casa de adoración. Por eso siempre en nuestras oraciones debemos de decirle al Señor que derrame de su gracia sobre nuestras vidas para con las personas a que vamos a estar cada día con ellas, visitándole, invitándole, ¿verdad? Para que el Señor sea tocando esos corazones. La mina número 10 dice, expectativas poco realistas. Los plantadores de iglesia frecuentemente tienen expectativas poco realistas de sí mismos. Ellos tratan de poner metas con los estándares de la plantación de iglesia de otros. La fe es confundida con presunciones y deseos. El plantador de una iglesia puede tener un deseo ardiente por una iglesia grande y dinámica. Imaginarse que Dios le ha dado ciertos números como meta para el comienzo de la nueva iglesia. Pero si la asistencia no se obtiene, ambos, el pastor y su gente sienten que han fallado en vez de regocijarse por lo que Dios hizo el domingo de nacimiento. Puede convertirse en una experiencia deprimente o desoladora. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, si no estamos con la dirección de Dios, podemos tener ese deseo de que la iglesia van a llegar 500 personas, decimos nosotros, como dijo este hombre, ¿verdad? Que iba a plantar iglesia y que en 3 meses iba a tener 500 personas. Entonces, nosotros no debemos de sentirnos, si hicimos bien el trabajo, si evangelizamos, si visitamos, si dimos
volantes, si dimos tratados, si pusimos banner o afiche o lo que sea, si hicimos bien el trabajo y no llegó la cantidad de gente que nosotros que teníamos en mente, usted siempre siéntase gozoso porque usted hizo bien el trabajo. Si usted no ha hecho el trabajo bien o solo se quedó esperando que llegara la gente y no salió, pero ni a visitar al que estaba al lado de la iglesia, entonces sí, siéntase frustrado y fracasado. Pero cuando usted ha hecho las cosas bien, ha hecho lo que estuvo a su alcance para ir a invitar, para evangelizar, para darle la publicidad que se necesitaba para que esta gente llegara a ese primer culto, usted siéntase gozoso. Si llegaron 400 o si llegaron 40. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ver de que llegaron 10 personas que lleguen, hermano, son 10 personas que no teníamos dentro de la iglesia. Son 10 personas que nosotros podemos trabajar con ellas, prepararlas, disipularlas, ¿verdad? Para que ellas puedan crecer en el lugar de la plantación de iglesia. Así que no nos sintamos deprimidos ni fracasados si no llegaron la cantidad de gente que se estaba esperando. Si usted hizo bien el trabajo, siéntase tranquilo, agradezca a Dios, gócese de igual manera, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el Señor va a ir añadiendo cada día los que tienen que ser salvos en ese lugar. Así que usted quédese con ese lema, no se preocupe, que si llegaron 5, gloria a Dios por esos 5, porque van a escuchar el mensaje de Dios, porque va el Espíritu Santo a tocar sus corazones y porque van a ser edificados con la palabra. La mina número 12 dice, no hay proceso de discipulado. Esa es otra de las cosas muy, muy, que mucho se da dentro de la plantación de iglesia. No hay un proceso de discipulado. Ganamos a las personas, pero no le damos seguimiento con el discipulado. Necesitamos tener ese plan de discipulado y tener preparado a uno de nuestros líderes que se encargue de el proceso de discipulado para los nuevos convertidos, los nuevos creyentes, ¿verdad? No dejemos pasar el tiempo. ¿Saben? Que la iglesia ha sufrido mucho por eso, porque por mucho tiempo la gente entra por la puerta de adelante, pero la puerta de atrás está abierta y por allí se van. ¿Y cuál es esa puerta de atrás? Es el discipulado, que nosotros no lo estamos implementando. Cuando empezamos a implementar el discipulado, la puerta de atrás se cierra. Entonces la gente se queda. ¿Por qué? Porque empieza a conocer qué fue la decisión que tomó, que cuál es ahora su nueva vida en el Señor, que cómo es que ahora va a vivir, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los cambios que debe de tener. Por eso es necesario que trabajemos esta parte del discipulado para que esta mina no detone en nosotros, ¿verdad? Sino que las personas que lleguen puedan irse quedando y de allí usted va trabajando este proceso de discipulado y va formando líderes. Usted va a discipular para que ellos después sean discipuladores y así poder ir trabajando eso de que las personas solo entren y salgan. Ya cuando usted las disipula, las personas ya no entran y salen, sino que entran, pero ya no salen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta qué fue la decisión que tomaron y qué es lo que tienen que hacer. Muchas veces solo nos quedamos con predicarles, con que ellos acepten y nada más. Y no es correcto, ¿verdad? La mina número 13 dice pecado en el liderazgo. Esa es otra de las cosas que debemos de tener mucho cuidado. Esto de pecado en el liderazgo, ¿verdad? La fuerza
explosiva de esta mina puede ser subestimada. A veces nosotros no lo vemos como algo fuerte, ¿verdad? Esta mina, el pecado en el liderazgo, sino que lo vemos como algo así, como bien pasajero, pero la verdad no es así. La tentación para caer en el pecado abunda en las nuevas iglesias, inmoralidad sexual, abuso de drogas o alcohol, robo y malversaciones de fondos de la iglesia, chisme, críticas, mentiras, eh, mentiras repetitivas. Todo esto son peligros de la plantación de iglesias, pecados más sutiles como el orgullo, la pereza, también son tentaciones. Entonces, mire, tal vez no puede haber en el lugar inmoralidad sexual, pero sí puede haber chisme, que es lo que de repente abunda en las iglesias, murmuraciones. Y todo esto, nosotros tenemos que trabajar para que esta mina no sea un detonante en nosotros, sino que hay que trabajar y hay que, como dice, llevar de frente esto, saber lidiar con esto, con estas cosas, ¿verdad? La inmoralidad, hay muchas, mire, yo he pastoreado varias iglesias y me he encontrado con diferentes casos. Y sí he encontrado esto, inmoralidad sexual dentro del liderazgo. Y la verdad de que es difícil cuando uno se da cuenta de esto, porque uno llega a los lugares y no conoce a las personas. Y ya ellos están en un liderazgo cuando uno llega. ¿Y qué hacer? Trabajar en oración, en ayuno y pedirle la dirección a Dios de cómo hacer, de cómo poder confrontar esta situación. Porque no queremos que la persona se vaya, pero sí queremos restaurar a esta persona. Muchas veces vamos a encontrar también dentro de nuestra iglesia personas que en la iglesia son una cosa, pero en su casa son otra. Y por eso es que hay que tratar de trabajar esta parte, ¿verdad? De lo que es el pecado en el liderazgo. Debemos de tener esa sutileza guiada por el Espíritu Santo de saber elegir los líderes de nuestra congregación o de nuestra iglesia, ¿verdad? Para no caer en esto. También tenemos que cuidar, dice, ¿qué puede hacer para evadir pararse en una de estas minas? Cuide su alma con alta prioridad. En Mateo 6:13 nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso debe de ser nuestra oración cada día, ¿verdad? Para cuidar que nuestra alma tenga una alta prioridad, ¿verdad? En el Señor. Segundo, asegurarse de tener una cobertura de oración, de un equipo de intercesión. O sea, siempre debe de haber personas que deben de estar orando por nosotros. Y dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Y eso debe de ser la oración para nosotros, que nosotros el Señor siempre nos esté guardando del mal, que no caigamos en la tentación. Por eso debe de haber esa cobertura de oración para nosotros. Siempre pedir que oren por nosotros, que nos lleven en oración para que nuestro liderazgo, el liderazgo en el que el Señor nos ha puesto, pueda ser fortalecido por medio de la intercesión o por medio de la oración. Tercero, evada situaciones donde pueda ser tentado. Y dice segunda de Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con la que
invocan al Señor con un corazón puro. Así que nosotros tenemos que huir de todas esas cosas. Sí, mire, algo que yo siempre sé decir, algo que aprendí también, por eso lo digo. Usted y yo muchas veces no conocemos cuál es nuestro fuerte. Sí sabemos cuál es nuestra debilidad, pero no la trabajamos. Y el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y él siempre nos va a llevar a tocar esa debilidad. Ese es un botón que tenemos y que él llega y lo presiona. Por eso es que nosotros debemos de huir de todo aquello que sabemos que puede ser que una debilidad para nosotros y apartarnos de eso, ¿verdad? Porque el enemigo siempre está presto para tumbarnos. Si nosotros no evadimos esto, si nosotros no huimos de las tentaciones, ¿verdad? Sino que más bien hay que buscar la justicia, la fe, el amor y la paz en el Señor. Cuarto, resista al maligno. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Santiago 4, 7 y 8. Resistir al enemigo es no dejarse llevar por las tentaciones, es apartarse, es separarse de aquello que nos pueda afectar nuestra vida espiritual, de aquello que nos pueda quitar de donde Dios nos ha puesto, porque lo que más quiere el enemigo es vernos en el suelo. Él no nos quiere ver en la posición donde el Señor nos tiene, porque no es una posición que nosotros querramos estar, es una posición que Dios quiere tenerlo a usted y a mí. Por eso debemos de resistir al enemigo, al maligno, y buscar a someternos más a Dios para poder resistir a maligno. Tenga un grupo de personas a quien ser responsable o dar cuenta. Se fijan, necesitamos dar cuenta. Es por eso que es necesario un mentor, porque aún con él, para evadir esta y resistir al enemigo, nosotros tenemos que tener un mentor, contar lo que está pasando, lo que sentimos, lo que de repente nos viene a nuestra mente o a la intención de nuestro corazón. Necesitamos por eso nosotros tener un mentor, alguien de confianza, alguien que sea una persona espiritual que nos ayude a salir de esto, que nos pueda aconsejar y orar por nosotros para que nosotros podamos tomar fuerza en el Señor y seguir adelante. Y la última, tome consejería. ¿A cuántos les gusta la consejería? De repente no nos gusta que nos aconsejen, porque creemos que la sabemos de todas, pero es necesario tomar consejería, es necesario tener a alguien que nos pueda aconsejar, que nos, tanto a nosotros como a la pareja, ¿verdad? Ustedes, los varones con las esposas, una consejería necesitan. Igual las mujeres con los esposos necesitamos esa consejería. ¿Por qué? Porque muchas veces en el trabajo de la obra del Señor nos toma mucho tiempo y dejamos muchas veces solo a, a la pareja, ¿verdad? Entonces, ya quiero ir terminando y dice el 15, un núcleo o grupo, perdón, ya habíamos leído ese, ¿verdad? Y la siguiente, que ya vamos a terminar. La pareja plantadora de iglesia está exhausta. Ay, Dios, y eso es un problema también. Es una mina bien tremenda, ¿verdad? Algunas veces la pareja que está plantando la iglesia viene a estar tan herida y cansada por los problemas de plantar una iglesia, que ellos entran en la responsabilidad de caer en problemas mayores. Su matrimonio puede estar fatigado. Sus habilidades de ser líderes pueden estar seriamente
en peligro. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que nosotros tengamos a alguien que también esté allí apoyándonos en consejería, alguien que nos esté allí animando, porque en momentos, puede haber momentos que el supervisor pueda detectar esta mina de la pareja y pueda él tomar decisiones de, de poder buscar a otro líder para apoyarle a la pareja, ¿verdad? Y que no caiga en este cansancio, en esta situación que puede afectar el matrimonio. Por eso es bueno siempre tener a quien darle cuenta y que haya un responsable de nosotros para que puedan ver en estas situaciones y ayudarnos a que el matrimonio pues no vaya a fracasar por cansancio o porque tal vez él o ella quiera seguir adelante aún en medio del cansancio y la otra persona no quiera, ¿verdad? Porque ya se siente cansado. Entonces, es necesario siempre hacer saber lo que está pasando uno, lo que uno está sintiendo, cómo está, y para eso necesitamos a alguien a nuestro lado que debe de ser un mentor, aparte de nuestra pareja, un mentor, ¿verdad? En, la, en los casos más extremos, un mentor o líder denominacional tendrá que recomendar, renovar la pareja de la plantación de iglesia, ¿se dan cuenta? Pero esto, por eso es que necesitamos siempre estar sujetos a nuestros líderes, tener a alguien que esté allí a quien rendirle cuentas y quien esté siendo responsable, ¿verdad? Con nosotros. El 17 nos dice un espíritu crítico. Ay, ay, ay. Después de que un espíritu crítico y negativo sea desatado en la iglesia, es muy difícil sacarlo. Es mucho más fácil evadir esta mina que recuperarse de ella. O sea, veo o nos damos cuenta de que hay espíritu crítico ahí, ¿verdad? Gente que está allí criticando todo lo que se está haciendo, aún con el mismo equipo, de repente al plantador o a la pareja plantadora van a empezar también a criticarlo, a ver lo negativo, a hacer todas las cosas, a poner todas las cosas difíciles, o sea, y verlo de que no puede la persona o que está mal en todo lo que está haciendo. Entonces nosotros debemos con mucha sutileza, guiado por el Espíritu Santo, poner un alto a esto. ¿Por qué? Porque un espíritu crítico no es recomendable dentro del equipo ni dentro de la plantación de iglesia. Para eso necesitamos orar para que el núcleo sea gente fiel, leal y positiva. El Señor puede a ver, el Señor puede sobremanera protegernos al mandarnos la clase de gente correcta desde el principio. Segundo, establezca la pauta usted mismo, al ser una persona de fe y positivo. O sea, nosotros tenemos que tener el control. El plantador debe de tener el control de todo, ¿verdad? Tercero, tenga un proceso para unirse al núcleo y después para unirse a la iglesia que, que lidie con estas cuestiones cara a cara. O sea, no es tratarlo por detrás, es cara a cara tratar estas situaciones, ¿verdad? Cuarto, siga el modelo bíblico de lidiar con el pecado, hecho por Cristo en Mateo 18 y apáguese, apéguese a él. Trate el espíritu crítico seriamente. O sea, no es que andar jugando y no es que decir, ay, es que la hermana pobrecita o el hermano pobrecito. No, es tratarlo cara a cara, ¿verdad? Y hacerlo desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? No es hacerlo como nosotros querramos, sino como dice la palabra del Señor. 18. Un comité directivo
intoxicador. De todas las maneras, tiene que ser muy cuidadoso de quienes conforman ese comité, así como el comité puede ser una bendición de Dios, también el comité equivocado equivaldría a pararse en una mina. Las personas equivocadas en la actitud equivocada puede hacer el comité directivo muy tóxico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? ¿Quiénes son los de nuestra directiva? O nosotros le llamamos junta, ¿verdad? Cuando ya tenemos una iglesia, cuando ya esto va formándose a ser una iglesia, desde que ya vamos formándolo a una MTI, nosotros ya debemos de tener parte de lo que es el liderazgo. Entonces, desde allí nosotros tenemos que tener ese cuidado de saber quiénes son las personas que van a estar en el liderazgo, que no sean personas tóxicas, sino personas que aporten valor a cada uno de nosotros, a cada uno del equipo, ¿verdad? No puede uno tener este tipo de personas y hay que tratarlo seriamente. Así que tenemos tres cosas aquí, ¿verdad? Con las que, tres puntos muy importantes, cómo podemos tratarlo. Posean cualidades de ancianos, que sean los requisitos, ¿verdad? Que posean cualidades de ancianos cristianos, de acuerdo a Primera de Timoteo y Tito 1. Dos, que tengan experiencia en haber estado en plantación de iglesia. Tres, quieran ver que la iglesia, que quieran ver que la iglesia y el plantador tengan éxito. Así deben de ser las personas que deben de estar dentro del comité o dentro del liderazgo, ¿verdad? No podemos buscar personas que nos hagan contraparte, ¿verdad? Sino que aporten a valor al ministerio y al equipo. 19. Instalaciones equivocadas. Esta es otra cosa, ¿verdad? Que también tenemos que tener cuidado. Al menos que usted esté empezando una iglesia de célula, una de las tareas más importantes será encontrar el lugar correcto para la iglesia. Esto puede ser un verdadero reto. No todo lugar disponible es un lugar correcto para las instalaciones. Ya, alguien nos puede ofrecer un lugar, pero hay que orar al Señor si ese lugar es el correcto. Por eso hay que buscar muy bien el lugar y siempre, ¿verdad? En nuestro tiempo de retiro, ahí se pide todo desde el inicio. ¿Dónde va a ser el lugar? ¿Dónde va a ser el lugar? La comunidad, el barrio, ¿dónde? Y el Señor nos lo va a dar. Usted necesitará cuidadosamente determinar en oración por adelantada qué clase de lugar para reuniones usted necesita, teniendo en mente la clase de personas que quiere alcanzar y cómo reaccionará al tipo de local. Si su ubicación y al aspecto físico del mismo. O sea, todo eso tenemos que tener muy en mente nosotros para poder buscar el lugar, que no sea en las instalaciones equivocadas, sino la instalación que realmente el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Va? Entonces, todo esto, realmente de estas 19 minas, usted tiene que hacer una lista de las 5 minas que son más peligrosas para usted y su iglesia a plantar. Pida a Dios que le ayude a ver en dónde usted va, es más vulnerable y qué hará usted para evadir esas minas. ¿Verdad? Entonces, esas son las 19 minas que están allí para que ustedes puedan evaluarlas y puedan de ellas ver cuáles son las 5 más peligrosas para usted y el lugar, ¿verdad? De donde va a plantar la iglesia. Creo que son 19 minas que nos dan mucha pauta, nos enseñan mucho
y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no caer en ella, para que esas minas no sean, no estallen en nuestras caras o en nuestros pies, o que no hagan pues cosas de fracaso o eh, o de tristeza, ¿verdad? En la plantación de iglesias, sino que nosotros podamos, con esto que tenemos ahora, poder evadirlas y trabajar de una manera diferente. Si hasta el día de hoy usted está trabajando con con alguna situación de esta, entonces hoy es el tiempo de que usted puede considerar en oración qué es lo que va a hacer para evadir esa mina. Así que no sé si... Hermana, yo quiero que Sí, me dé la mina número 1 y la número 2, porque cuando yo me conecté ya había dado la 1 y la 2, solo copié la 3. Ahí está, ahí sí. ahí está. Sí. Sí. Tratar de plantar iglesias sin haber sido llamado por Dios. Ujú. Esa es la primera mina, mire, que es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Dios debe de llamar al líder a ser plantador de iglesia. Sí. Y la número 2 dice, Tratar de plantar una iglesia sin ser un plantador de iglesia. sí, sí. Es que no se puede plantar sin ser plantador, ni se puede llevar a cabo el trabajo sin ser llamado por Dios. Amén. Así es. Así es, mi hermano. Por eso es Sí, que nosotros debemos de realmente saber si el Señor nos está llamando a esto, ¿verdad? No es por emoción, no es correcto. porque nos Gracias, guste, hermano. no es porque yo Gracias. quiera. Muchas gracias, le agradezco mucho. Amén, amén, hermano. Bueno, creo que no sé si hay algo, alguna pregunta o algo, pues, y no sé cómo está mi tiempo, hermano Gerson. Hola, bueno, no sé, hay preguntas, dudas. Solamente recordarles que el concepto, si alguien entendió el concepto de mina, ¿verdad? Yo cuando recibí la clase me imaginaba minas de buscar materiales, de buscar oro, de buscar aquí. No, son Son minas en el ámbito materiales. bélico, minas en el ámbito de guerra. Las Área de minas que combate usted espiritual. no las va a encontrar así de frente, sino que van a estar escondidas. Entonces, Escondida. estos 19 peligros, usted los va a enfrentar algunos, esperemos que no todos, pero más de algunos usted los va a tener que enfrentar y como es una mina, usted tiene que desactivarla o tiene que evitarla y no esperar, Amén. como decía la presentación, a que le explote. Porque si se activa y se explota, ya hay problemas, ¿no? Ya le hiere Así su es. equipo, ya le hiere su liderazgo. Entonces, entendamos eso, de que las vamos a tener presentes, que enfrentar y tratar de descubrirlas y desactivarlas o evitarlas de entrada. Correcto. Ok, No, solo quería, perdón, buenas noches. buenas noches. No sé si fue que no escuché, pero me gustaría que nos explicaran la número 14, por favor. Ok, hermana Marlene, la 14 dice un Ah, repaso. la que habla del error y su blanco cultural. Exactamente. La mayoría, dice, de plantadores de iglesia no tienen el don intercultural que les habite para plantar efectivamente entre gente que sean culturalmente distintas a ellos. O sea, esto es, o sea, de repente el Señor nos puede mandar a plantar iglesia a un lugar que no es nuestro contexto, ¿eh? Que no es el lugar donde de la manera que nosotros somos, son muy diferentes ellos a nosotros. Entonces, eso es algo de que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? En eso. Puede ser de repente el lenguaje de ellos, ¿verdad? Étnico, estatus social, económico, educativo o raza. De repente nosotros podemos encontrarnos con esto, ¿verdad? Y vuelvo y repito,
en la iglesia que plantamos nosotros ahí en el Timal, que es una universidad, allí era un lugar de gente de muy escasos recursos. Yo vivo en la ciudad, acostumbrada a todo, a tener todo y no pasar necesidades y que mis hijos vistan bien, que calcen bien y todo. Cuando yo llego a ese lugar, eso fue algo que para mí fue impactante, ¿verdad? Pero lo bueno fue de que yo había tenido conocimiento de esto, tuve una clase sobre las culturas y esto, y entonces yo inmediatamente me ubiqué en el lugar, ¿ves? Es más, yo cambié mi manera de vestir, cambié todo para no hacer contraste con la comunidad, ¿ves? Ellos eran de muy escasos recursos, los niños llegaban descalzos a clase. Imagínense, a un multigrado, era un pabelloncito, pero de carpa, toldos. Allí recibían clases los niños y venían de 2, 3 kilómetros y descalzos, sucitos, no desayunaban. Era algo pues tremendo. Y entonces las hermanas y la gente de allí vestía diferente, bien sencillito, bien humilde. Y yo estaba acostumbrada a vestir bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que ponerme de la manera que ellos vivían, vestirme así, bien sencillito, y no usar todo lo que yo usaba. ¿Eh? Entonces, una comunidad, una cultura de que donde la mujer no podía ser pastora, imagínense con todo eso lidié, ¿eh? Pero por eso es necesario que nosotros podamos eh, conocer el entorno del lugar donde vamos a plantar, ¿ves? Cómo es la comunidad, cómo son las personas ahí, para no tener un choque de cultura con ellos, ¿verdad? Es más que todo eso lo que nosotros necesitamos saber. El conocer, el conocerse a uno mismo, conocer la gente que tú seas más capaz de alcanzar y el saber la visión única que Dios tenga para tu iglesia son esenciales para evadir esta mina. O sea, tenemos que conocernos nosotros mismos si realmente podemos ponernos a la manera de ellos, ¿verdad? Aún hasta el hablar. No podemos llegar a un lugar así de conocimientos bajos y hablándoles con un léxico que no nos van a entender. Tenemos que aprender a tratar con ellos desde el hablar con ellos, ¿verdad? Cómo explicarle la palabra, cómo llegar hacia ellos que no se sientan que no nos entienden, sino que más bien ellos se sientan que nosotros hacemos clic con ellos y se sientan bien con nosotros porque hablamos el mismo idioma o hablamos de la misma manera. ¿Ves? Todas esas cosas nosotros tenemos que evitar para que esta mina no sea detonada también, ¿verdad? Así que no sé si. No, Pablo nos dejaba una enseñanza en una de sus cartas que dice que él se hacía igual a todos para ganarlos. Amén. Él nos dio ese ejemplo y nos enseña de que nosotros tenemos que acostumbrarnos y que tenemos que hacerles del camaleón, cambiar de color, ¿verdad? De acuerdo a la situación que estamos para ganar la gente y no tener en contra de nosotros más bien esa gente. Así es, así es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así me pasó a mí. Mire, yo uso mis aretitos así chiquitos y allí yo tuve que quitarme todo. Sí, Porque ellos no usaban nada de eso y para ellos era pecado. Imagínense que tuve que lidiar con ellos el que una mujer fuera pastora, porque para ellos la mujer no puede ser pastora. claro. Y gracias al Señor, pues ellos al final entendieron y se dieron cuenta
que Dios también llama a las mujeres al ministerio. Así que Listo. Muchas gracias, sí, hermana Marlene, por su amén. participación. Le damos ahí un Gracias. aplauso con las emociones o en vivo, por favor. Le agradecemos por su Vivo, tiempo. vivo, le vamos a dar Gracias a vivo, todos. En Que Dios vivo, les dice. bendiga. Ok, vivo, le perfecto. damos, Listo, muchas se lo merece, gracias. se lo merece. Ok, ya tocamos ese Que Dios tema de te las minas con la bendiga. hermana Marlene. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado de una línea de tiempo? El siguiente invitado es el hermano Nelson Valencia. Él es pastor y es el superintendente del Distrito Occidente, si no me equivoco, o del Central, pastor. Ahí sí, no me acuerdo. Occidental, occidente. Occidente, no andaba mal. Es pastor y el superintendente del Distrito Occidental. También es un miembro más del equipo de evangelismo y es coordinador nacional de evangelismo en el bello país del Salvador. Él nos va a estar compartiendo dos temas. El primero es la línea de tiempo. Al terminar esa sesión, vamos a los 5 minutos y después él mismo concluye con la última sesión. Hermano Nelson, quedamos con usted. Muchas gracias, hermano Gerson. Buenas noches, estimados hermanos futuros plantadores o plantadores nuevos o con deseo de plantar o pastores de iglesias. Es un placer saludarles. Solo asegúrese de que su micrófono esté en silencio para que no tengamos interrupciones. Por favor, vaya a la página de su cuadernillo 59 y esta noche tenemos cómo usar una línea de tiempo, ¿verdad? La meta de esta noche en esta pequeña sesión es que usted vea la importancia que tiene este tema, ¿verdad? Y también cómo usar una línea de tiempo, especialmente si no la hemos utilizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos que usted aprenda esta noche? Es que cómo pueda usted usar esta herramienta en cada fase que usted ha ido aprendiendo a lo largo de estos días de aprendizaje. Esto lo puede usar en la plantación de una nueva iglesia como en sus propios proyectos dentro de una iglesia ya establecida, ¿verdad? Y recuerde algo interesante, que la plantación de iglesias es una aventura. Ya hablamos de los peligros, ya se habló de los peligros de las minas, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la administración. No se olvide de eso, como plantadores, este tema tiene que ver un poco con administración. Así que, además de ser la gran aventura, es algo administrativo, y que es una herramienta que le va a ayudar a administrar y manejar mejor la plantación o la nueva iglesia que usted desea plantar, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos ya a la presentación. Gracias, hermano Gerson. ¿Cómo usar una línea de tiempo? Siguiente, por favor. Como todos sabemos, este DCPI o este EPI está basado en 12 principios. Y cada principio usted sabe que es bíblico. Hoy, esta lección hablaremos de dos principios que usted ya los conoce, ¿verdad? Y es el principio número 3 de Nehemías, que dice que la visión de Dios debe guiar a una planificación que en oración dará resultado a una lista de actividades establecidas bajo una línea de tiempo. Es decir, cuando hablamos de una línea de tiempo, esté pensando en un cronograma de actividades que lo llevarán a verificar si usted está cumpliendo esa lista de actividades que deberá ir cumpliendo cada semana para llegar al punto donde el trimestre, el semestre y el año le demanda la plantación de iglesia. El otro principio es el principio número 12, que es el principio de José, que es el atender la organización y los asuntos administrativos. Protegerá y estabilizará la nueva iglesia, capacitándola para crecer en una forma sana. Esto es muy importante. Entonces, la línea de tiempo usted lo va a mantener enfocado en la lista de detalles,
que usted debe de poner en su calendario. Obviamente lo va a ir ejecutando a través de todo el proyecto y ya usted lo va a ver más adelante. Entonces, tenemos un ejemplo de línea de tiempo donde debemos llenar, ¿verdad? O sea, de acuerdo a los propósitos, esta noche vamos a ver uno que ya está hecho, ¿verdad? Un plan de línea de tiempo, por lo cual también usted deberá hacer uno en esta misma noche también uno rápido, ¿verdad? Porque no está complicado, ¿verdad? Entonces, la línea de tiempo usa casillas para planear eventos por 13 semanas, un trimestre completo del calendario, ¿verdad? Es una línea horizontal, escoge una fecha clave y trabaja en reversa una vez por semana. Por ejemplo, tenemos ahí 13 de octubre, 20 de octubre, 27, 3 y 10. Y por decir algo, el nacimiento de la iglesia. Este es un ejemplo. ¿Verdad? No es que en 3 meses van a nacer una iglesia, sino que es como que este sería ya, ¿verdad? La última semana o el último trimestre, ya el nacimiento de la iglesia. Entonces, tenemos la lista de tareas. Pase a la siguiente, por favor, hermano Gerson. Y eso es bien importante que usted lo entienda, ¿verdad? Porque esto le va a ayudar a usted a saber dónde se encuentra, en qué momento usted se encuentra. Por esa parte administrativa de planificación es importante. Entonces, aquí hay un ejemplo. Esta es la lista de tareas. ¿Cómo la va a colocar usted? Entonces, tenemos en primer lugar, usted como plantador, orar, ayunar por visión de Dios. ¿Sí? Y de ahí diseñe un proceso de discipulado que en su momento creo que ya les enseñaron o se le va a enseñar en este curso, ¿verdad? Cómo desarrollar un proceso de discipulado y una encuesta a la comunidad donde usted va a trabajar o donde el Señor puso en su corazón, ¿verdad? Plantar la nueva iglesia. Entonces, escoja la fecha en que usted planee lograr cada tarea y márquela en la casilla. Entonces, usted ya tiene la lista de cosas. Estas son las cosas que requieren. Probablemente puede estar una que usted le anexe más. Pero estas son las que no deben faltar en ese trimestre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a la siguiente. Por favor, hermano Gerson, la siguiente. Ahí está, ¿verdad? Ahí está cómo usted ya lo va a llevar, ¿verdad? Y cómo lo va a colocar, ¿sí? Probablemente alguna lista de tareas se va a repetir, ¿verdad? O se va a hacer seguido 3 semanas, 4 semanas, qué sé yo, porque puede ser que no, y así debe completarse. Obviamente, orar y ayunar por la visión de Dios, no vamos a hacerlo quizás todas las semanas. Lo que pide el EPI es por lo menos para iniciar una vez, ¿verdad? En cada fase. Entonces, orar, ayunar, en este caso vamos a ayunar por la visión de Dios. Segundo, escribe la visión. Esto, si usted se fija, hay un círculo ya en el siguiente mes. O sea que usted va a tener por lo menos una semana para pensar y orar para recibir la visión y escribirla. Y de ahí, pues, diseñe un proceso de discipulado que lo puede hacer, ¿verdad?, en la primera semana. Y encueste la comunidad. Tiene que prepararse para ayudar, entonces, a realizar la encuesta a la comunidad. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahí está la lista de tareas. Si usted se fija, tenemos algunos indicadores. Por ejemplo, ¿verdad? Está ahí a mí me aparece al lado derecho, quizás usted al lado izquierdo, pero hay un check, ¿verdad? Hay un check ahí que significa, que indica que se completó. O sea, y usted, bueno, si ya oró y hay uno, hágale ese check. Ese check.
escribe la visión, si usted ya lo hizo, hágala, en qué fecha lo hizo, ¿verdad? Fecha del objetivo, y diseñe un proceso de discipulado. Aquí esto, si usted se fija, tiene un círculo y una flecha hacia adelante. ¿Por qué? Porque esto indica que va a continuar en el siguiente trimestre o va a continuar en la siguiente semana, porque probablemente el diseñar un proceso discipulado no lo va a poder hacer quizás en una semana, entonces va a necesitar más tiempo, o ya cuando esté discipulando a las personas, el tiempo no va a ser una semana, el discipulado puede darse en 2 semanas, perdón, en 2 meses. Entonces, de esa forma, usted extiende una flecha continua, es decir, hasta qué fecha va a abarcar, y usted va a terminar el discipulado para bautizar a los recién convertidos, ¿sí? Y entonces la encuesta a la comunidad puede hacer que usted dice, mire, Pastor Nelson, no la voy a hacer, sino que la voy a hacer en diciembre. Y ahí está una X. La X significa que no se empieza, ¿verdad? Porque se va a mover al siguiente trimestre. O sea, cualquier lista de tareas o actividades que usted tenga y no la va a realizar, usted tiene que marcar una X porque no va en ese trimestre o no va en esa semana, sino que va a la siguiente trimestre o a la siguiente semana o a las siguientes 2 semanas. Entonces, pero al final del trimestre o del semestre o de los 12 meses, usted tendría que tener un check en cada una. Y si no hizo, ¿verdad? En alguna actividad, pues va a tener la letra X. Que por eso es que esta línea de tiempo le sirve a usted como un medidor, ¿verdad? Un control administrativo, y esto también el pastor de la iglesia va a conocer su plan, y el pastor o la iglesia madre que estará apoyándoles emocional, espiritual y financieramente va a detectar por dónde va el nuevo plantador. Entonces va a decir, bueno, aquí falta esto, necesitas ayuda, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer por ti? Entonces esas cosas le van a ayudar a usted a realizar ese mejor trabajo, ¿verdad? Esa situación de usar o practicar la línea de tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, por ejemplo, piense usted por un momento qué le gustaría hacer. La siguiente, por favor, hermano Gerson. Si usted tiene una página ahí, si tuviera una página extra o al reverso de su librito, ¿verdad? Escoja, digamos, un evento a planear que usted desea hacer, porque ahí vamos a practicar, ¿verdad? Haga un cuadrito ahí, ¿verdad? Y escoge un evento que usted desea planear, ¿verdad? Eso es bien importante dentro de la plantación de iglesia. Digamos, usted comenzaría en septiembre o en agosto, seleccione la fecha límite y trabaje en reverso una semana a la vez. Escriba las tareas que necesitará para lograr la meta. Escoja la fecha para cada tarea y márquela en el casillo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta en cuanto a esto, el uso de la línea de tiempo. No tenga pena en preguntar, hermano, porque esto es bien importante. Bueno, estamos claros, entonces, no hay preguntas. Recuerde, en su libro tiene usted este cuadrito. Entonces, identificando las tareas o las actividades, usted puede entonces saber que tendrá 13 semanas o un trimestre. Cada fase usted lo va a llevar a esas semanas o a esos 3 meses o 4 meses, ¿verdad?
y usted tiene que ir desarrollando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la actividad que usted tenga. Obviamente, estas son las actividades que son de rigor, que demanda el tiempo o el libro, pero usted puede agregar una más. ¿Verdad? Esta es una herramienta administrativa, este es un control de su plan, ¿verdad? De su línea de tiempo, es un cronograma, ¿verdad? Creo que esto no es muy difícil de hacer, lo hemos hecho, los que hacemos planes de trabajo en la iglesia, ¿verdad? Planificamos para 1 año, para 2 años, y hacemos entonces la fecha objetiva, es decir, la fecha límite o la fecha última. Y eso le va a permitir a usted desafiarlo y motivarlo para que lo haga, porque se acerca el tiempo de finalizar el trimestre o los 4 meses y usted tiene que haberlo hecho. Por eso es que siempre comenzamos con orar y ayunar, en este caso por la visión de Dios. Hermano Nelson. ¿Qué manda, hermano? En esta línea de tiempo la quiero aplicar en un punto de predicación aquí cerca de la ciudad donde estamos. Ahí ya tenemos un punto de predicación, mas no se ha iniciado discipulado. Gracias a Dios traemos como 15 personas que se reúnen. Entonces, para ensayar, pues quisiera hacer una línea de tiempo en el proceso de discipulado, inicio y término de discipulado de estas personas, enfilado hacia una membresía para constituir ahí una misión tipo iglesia. Me gustó mucho me gusta esto que está exponiendo. Me ayuda mucho. Qué bueno, hermano. Me ayuda mucho porque usted sabe el inicio y el diseño de un proceso discipulado. Si son nuevos convertidos, pues usted sabrá si en 8 semanas, 12 semanas, ya estarán listos para bautizarse. Y si son de otra iglesia, pues quizás puede ser menos tiempo, ¿verdad? Entonces, para recibirlos como miembros, ¿verdad? O como miembro de la misión. Pero esto le sirve en todo lo que sería la parte administrativa. Gracias. Muy bueno. A la hora. Entonces, como el hermano ha preguntado, ¿verdad? Practique usando una línea de tiempo. Haga en un papel aparte y escoja el evento, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano dijo discipular. Si no tiene un plan, entonces tiene que diseñe un proceso de disciplina. Entonces pone el círculo, qué fecha va a comenzar. Obviamente eso, como aplica el cuadro, lo va a llevar sobre varias semanas. ¿Sí? Dentro de ese diseñar un proceso de discipulado está el darlo, el compartirlo. Entonces póngale que se puede tardar 3 meses o 2 meses, pero no menos. Entonces allí usted puede poner otro apartado abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si son nuevos convertidos o personas que vienen de otra iglesia. ¿Qué necesita para lograr? ¿Verdad? Puede poner material de discipulado, Biblias, y escoge a cada fecha. ¿Verdad? Si, por ejemplo, estamos en el 23 de julio y usted va a decir, no, yo voy a comenzar la primera semana de agosto, entonces va a poner ahí, puede poner una fecha exacta, si no, pues pone del 1 al 7 de agosto, allí inicia usted su diseño de proceso discipulado. En la siguiente casilla puede poner conseguir material, cuándo lo va a conseguir. Por eso es que a veces puede utilizarse en reversa, puede ser para atrás. Bueno, necesito primero los libros o el material. Biblias, ¿cuántas necesito? ¿Cuántas personas son? ¿No tienen Biblia? Entonces, todo eso usted lo anota y de ahí pues usted le va a seguir esta línea de tiempo, ¿verdad?
Espero que lo esté haciendo para que lo ejercite, ¿verdad? Y lo pueda guardar ahí, ¿verdad? De todos modos, tiene la copia en su libro, ¿verdad? De esto, para que usted pueda, si no, pues también el hermano Gerson, a todos los hermanos de Honduras, pues estará él para ayudarles, asesorarles, y si los hermanos del Salvador, pues con mucho gusto, yo también puedo asesorarles cuando estén trabajando ya en el campo, ¿verdad? Con todo el placer. Bueno, hermano, regresamos, Ok. vamos a la última sesión de esta noche con el hermano Nelson. Queda el hermano Nelson con nosotros. Gracias, director nacional, hermano Gerson. Bueno, regresamos, espero que hayan relajado un poquito, ¿verdad? Tomar café o agüita o ir al baño. Vaya a su cuadernito, a su librito, página 63, por favor. Desarrolle un plan de alcance relevante y cultural. Esto tiene que ver con los métodos de alcance, es decir, los métodos evangelísticos de la iglesia. Esa es la meta de esta última sesión de esta noche. Y también es importante conocer el contexto, no se acuerden, eso es importante. Y que nosotros queremos que ustedes tengan resultados, bueno, primero la planificación y la implementación a las fases de su nueva iglesia, al desarrollar siempre, pues, un plan de alcance cultural, y relevante. Siguiente, por favor, hermano. Bueno, de los 12 principios tenemos también en esta sesión el principio del imán. Cuando Dios planta una iglesia, debe hacer un amplio incremento de concientización e interés. Este principio debe ser entendido, hermano, siempre a la luz de la Biblia o de otro principio aprendido. El siguiente es el principio de conexión, el número 8, que es entendimiento y comunicación sensitiva a los corazones y mentes de las personas en la comunidad que se requiere alcanzar. Es esencial para alcanzarlos efectivamente con el Evangelio. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo yo conecto con los corazones y las personas? ¿Cómo yo logro romper esa barrera que a veces existe, ¿verdad? Y de esa forma alcanzarlos con el Evangelio, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, usted mismo va a determinar, porque no en todos los lugares va a ser aceptable o aceptado la estrategia que usted quiere utilizar. Probablemente en la zona norte o en la zona sur de Honduras, igual Salvador, tal vez no es efectivo este tipo de estrategia. Entonces tiene que considerar cuál es el clima, ¿verdad? Político, cultural de su comunidad. Entonces, por eso evangelismo tiene una diversidad de estrategias evangelísticas para que usted pueda saber cuál es funcionable en el lugar donde Dios lo ha plantado o en el lugar donde Dios pues, lo ha llevado. Si alguna estrategia puede ser quizás inefectiva, entonces usted tiene que buscar y conocer y contextualizar y pegar a la estrategia quizás oportuna. El siguiente, hermano, por favor. ¿Qué tan importante es el alcance? Aquí tenemos una definición, ¿verdad? Es el proceso, actividades o herramientas usadas para invitar a personas a Cristo o a la iglesia donde recibirán la salvación. Claro que es importante, ¿verdad? Y de hecho, pues tenemos unos pasajes de la Biblia, unos versículos que vamos a leer rápidamente. El siguiente, hermano. Muy conocido por todos nosotros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 de la versión NBI. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que
se arrepienta. Entonces, piense por un momento, Jesús dejó en claro que el trabajo de su vida fue alcanzar a la gente perdida. Fue por esa razón que murió en una cruel cruz y se levantó para traer salvación al perdido. Entonces, debemos saber que nuestro segmento a alcanzar deben de ser las personas que no conocen a Jesús, ¿verdad? Siguiente, por favor, hermano. Dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20:21. Una parte de la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos. Mateo 28:19-20. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? Esto es interesante, ¿verdad? Nuestra razón de vivir es la misma razón de Jesús. Estamos aquí en la tierra para alcanzar a los perdidos y debemos plantar iglesias para alcanzar a los perdidos. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente y corazón. Siguiente, por favor. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo al infierno. Todo de 10:28. Les dijo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15:7. Y hay otros versículos más que nos dicen. Es decir, el corazón de Dios desea profundamente alcanzar al perdido. El evangelismo es sumamente importante, ¿verdad? Tenemos muchas citas bíblicas que apoyan la importancia de un plan de alcance o de estrategia de evangelismo o de hacer evangelismo. Siguiente, por favor. Punto número 2 es cómo puedo alcanzar a mi comunidad. Probablemente a usted se le vienen muchas respuestas, y qué bueno, ¿verdad? Si puede escribir en el chat allí, ¿verdad? Las ideas que usted pueda tener, pero aquí le vamos a presentar algunas ideas, ¿verdad? Algunas estrategias que usted puede implementar, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Nos habla el EPIC de sature el alcance con oración. ¿Qué puede hacer? Bueno, caminatas de oración. ¿Qué significa eso? Bueno, piense en 2 o 3 hermanos que les gusta orar y si va a ir a una ciudad, a una colonia, a un cantón o a una comunidad, vaya caminando y vaya orando, quédese en una esquina. No necesariamente tiene que tener con los ojos cerrados y camine y esté orando por la comunidad. ¿Verdad? Hay ciudades pues que tienen muros, que puede estar orando por los muros, caminar y hacer caminatas de oración. Eso lo pone en su lista de tareas, pero eso es bien importante, ¿verdad? Lo otro es pues haga una lista de 10 personas, ¿verdad? Es decir, anotar 10 personas para estar orando por ellas, para que sean salvos todos los días. Ese equipo también que va a trabajar con usted pueden hacer esa lista de 10 personas. Siguiente dice, reclute amigos para orar. Pida a las personas fuera de la plantación de su iglesia que se unan a usted en oración por los perdidos. Compartan los nombres de las personas a las que está testificando. Es decir, la iglesia madre y mi pastor y la junta de la iglesia madre, puede usted compartir esta lista de personas o pedirle que se unan a la oración, que vamos a estar orando por el pueblo tal, la ciudad tal, el cantón tal, ¿verdad? La zona tal o el departamento tal, pero antes de eso y la iglesia y ese equipo, conjuntamente con usted va a estar orando. El número 4 dice ayune y ora. El primer movimiento misionero comienza con ayuno y oración. Eso es bien importante. La siguiente presentación, por favor, hermano. Sea sensible a la cultura, ¿verdad? Recuerde el principio de conexión. Esto es bien importante, ¿verdad? Entender y comunicar sensiblemente a los corazones de las personas. ¿Cuál es la cultura
del área que estoy buscando alcanzar para Cristo. Eso es bien importante. Usted tiene que contestarse estas preguntas que están aquí. ¿Las personas tienen algún contexto cristiano? ¿Necesitaré compartir evidencia intelectual de Cristo? ¿Cuál es la situación política y religiosa? ¿Qué tanta libertad hay de compartir de Jesús? ¿Cuáles son las necesidades de mi área a las que Jesús puede hablar, como la falta de propósito, la soledad, la incertidumbre, el miedo, la muerte, la desesperanza, la pobreza u otras? Es decir, todo esto, pues usted tiene que hacer ese plan y hacer estas preguntas. Si usted, pues, ha vivido en su cultura por mucho tiempo, tendrá más entendimiento e intuición natural. Si no es familiar con la cultura, que va a conocerla antes mediante observación, platicar con personas, preguntar, experimentar para saber qué ayudaría a compartir a Jesús. De alguna forma, nosotros debemos saber que hay lugares donde probablemente para las personas que usted se presente a esa comunidad y quizás esperan ver si va a ser pastor o plantador o alguien que llegue por lo menos vestido formalmente, por decir algo. Entonces, de esa forma usted tiene que saber hacia dónde va a llegar. Y pues dentro de lo que es evangelismo, dentro de lo que es el compartir el evangelio, pues creo que ya les hablaron, le dijeron, no podemos hablar de política, ni de partido político, ni de fútbol, ni nada, porque eso no genera unidad, sino que genera división. Entonces, lo interesante de todo esto es la conciencia y el interés que muestra la comunidad a la que usted quiere lograr. Entonces, por eso es necesario que conozcamos la cultura de ese lugar y de ser, por decir algo, si en algún lugar usted sabe de que el culto, la mayoría de lugares por el que están ahí, las iglesias que están ahí, hacen el culto a las 3 de la tarde, porque así por ejemplo, aquí en mi distrito, en la zona urbana, pues los cultos son en la mañana, pero ya en los pueblos son en tarde. Entonces, porque esa es la gente ya tiene culturizado que los cultos o van a la iglesia evangélica en la tarde, especialmente en algunos pueblos. ¿Verdad? Siguiente presentación. El principio del imán. Cuando Dios planta una iglesia, debe haber un amplio incremento en la concientización. Esto es bien importante y interés. El siguiente, hermano, por favor. Utilice un enfoque multifacético. Es decir, si intenta solo un enfoque evangelístico y falla, es posible que se desanime y se dé por vencido. Le sugerimos que pruebe varias estrategias al mismo tiempo. Vea qué estrategia funciona y con sabiduría descarte lo que no le está funcionando. Debemos ser pragmáticos. No nos aferremos a estrategias que no están funcionando. Usted debe ser creativo en su alcance, no solo por el hecho de ser creativo, sino por el hecho de averiguar cómo puede llegar mejor a las personas para Jesús. Entonces, aquí recopile ideas que le van a ayudar. En primer lugar, orando y preguntando a Dios qué debe hacer. Eso es bien importante. El DCPI nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es orar y ayunar. Segundo, leer las escrituras aprendiendo de la estrategia utilizada por Jesús y otros como Pablo, Pedro y la iglesia primitiva. Viendo, visitando, platicando con líderes de otros ministerios. Leyendo cualquier material de alcance que encuentre, libros, revistas, en línea. Eso es bien importante. Entonces, después de que usted haya recopilado las ideas, pruebe lo que más le agrade a las personas, vea cuál funciona y mantenga las buenas estrategias y pues descartemos lo que no nos está funcionando. Esto es bien importante. No nos aferremos a una estrategia que no da resultado. Obviamente hay que hacer un pequeño estudio, pequeño control, ¿verdad?
hay muchas maneras que podemos llegar y alcanzar a una comunidad, ¿verdad? Entonces, de esa forma, usted va a lograr acertar, hacer la conexión, a romper el hielo, abrirse a las personas y que las personas abran también su corazón. Siguiente, por favor. Bien, como ejercicio, ¿verdad? Debemos nosotros entonces preguntarnos qué tan receptivos son al Evangelio las personas en la comunidad que usted tiene. Objetivo. Esto tenemos que hacerlo, hermano. Muy resistente, medio resistente, neutral, receptivo, muy receptivo. Porque usted le va a dar como la base de no ir a ciegas. Número 2, ¿qué impacto tendrá el contexto cultural con su estrategia de alcance y habilidad para evangelizar? Número 3, ¿hasta qué punto tienes libertad para compartir a Jesús en tu área? ¿Cómo impacta eso en su estrategia de divulgación? ¿Qué estrategia de alcance apropiada se intentará para llegar a las personas con el evangelio en su área? Se tiene que ver toda esa lista. Y es importante entonces conocer nosotros como plantadores el punto que podemos llegar y que esa estrategia, si la usamos y la gente llegó, la gente atendió, los jóvenes llegaron, los niños llegaron, entonces esa tenemos que, a pesar de que, como les dije, ¿verdad? Tenemos una serie de estrategias que podemos usar. Entonces, usted siéntase en la plena libertad de usar cualquier herramienta y la que le dé resultado o la que usted vea que la gente la ha aceptado bien y ha llegado, entonces esa usa. Solo quiero darle yo algunas ideas que usted puede anotar lo que usted considere que le puede ayudar. La iglesia puede también, o la nueva iglesia, la iglesia madre, o alguna de las estrategias que pueden ser son los servicios de compasión, como repartir café, como llevar víveres, así como regalar ropa o cortar el pelo a los dirigentes. Son servicios de compasión, o pueden ser estrategias que pueden ayudar. Otro es si usted llega a un lugar y encuentra una persona de paz, una persona que es receptible, una persona que cuando usted le pregunte le gustaría que nos permitiera, por favor, tener una oración cada semana o un estudio bíblico cada semana en su casa. ¿Le parece a esta hora que pudieran ser 30, 40 minutos, máximo una hora? Encuentre una persona de paz en esa nueva comunidad. Esa puede ser una estrategia, ¿verdad? Y seamos responsables y diligentes también, porque si lo hemos dicho, vamos a ir una vez por semana, hay que estar yendo, ¿verdad? Eventos de atracción, puede ser con payasitos, pueden ser con fútbol, puede ser con piñatas, actividades para los niños, eventos que atraigan la atención, la película Jesús, la película Magdalena, la película para niños, el cubo evangelístico, la pelota evangelística, o sea, una serie de estrategias, eventos que atraigan a las personas. Lo otro puede ser, si usted vio ahí, pues algún seminario, alguna consejería del matrimonio, finanzas, crianza de los hijos, una escuela escuela dominical para niños, y después empieza usted a dar seminarios a los padres, eso es bien importante. El otro, pues, participación comunitaria, es decir, vamos a barrer toda esta calle y usted pide ayuda y todos se unen, la iglesia madre provee algún refrigerio, algún fresquito, alguna galletita y participa la comunidad y eso, o ha llovido y hay que ir a limpiar, pues usted se lleva unos 3 o 4 hermanos y esto pues la gente ve que la iglesia está, o usted como futuro pastor plantador está ayudándoles, ¿verdad? A tener limpia la calle o ayudar a sacar agua, qué sé yo, ¿verdad? Entonces,
Las encuestas también son muy importantes, ¿verdad? El estudio, el diagnóstico a la comunidad, eso es bien importante, ¿verdad? Saber pues que no va a ir a poner un punto de predicación o una MTI frente a otra iglesia grande, pues eso ya lo vieron en las minas. Entonces, todo eso es bien importante. Publicidad también, postales, volantes, cartas de invitación, en las redes sociales, eso tenemos pues mucho de qué hablar. Actividades deportivas, predicación al aire libre, equipar a las personas para relacionarse, invitar, pues quizás el día que vayamos a hacer un plan de alcance o evangelismo, pues llevemos a los hermanos de la iglesia madre que vean la presencia de todos. Esas son algunas de las estrategias que le pueden dar. Hay muchas más. Todo lo que le pueda ayudar, aproveche y úselo para llegar a la comunidad. Aquí terminamos entonces esta clase, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, pues estoy aquí para responder. Le damos un aplauso entonces virtual o real al hermano Nelson por haber estado con nosotros estas 2 sesiones. Hermano Juan. Perfecto. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en diferentes lugares, Señor. Hemos podido estar conectados, aprendiendo estas estrategias y herramientas importantes para ser más diestros y atender mejor nuestro llamado en el tema de la plantación de iglesias. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, si habrá alguno con necesidades. Tú conoces los corazones y las vidas y las realidades. Te lo ponemos en tus manos, Señor Jesús, que tú eres el jefe, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres el que diseña todo como a ti te place. Así que en tu nombre, Señor, queremos depositar nuestra voluntad y nuestra confianza, Padre. Queremos descansar esta noche y reponer en esta semana, Señor, preparar, estudiar, para que la próxima poder venir también preparados para aprender más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios les Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones a todos, hermanos de Guatemala. Bien, hermano, bendiciones. Bendiciones de Honduras. Amén, Buenas amén, noches. amén. Nicaragua.